3, 2, 1, 0. Action! Ignition sequence starts. Wanna Geeks. La vida no se trata solamente de pasar los genes. Podemos dejar atrás mucho más que solo ADN, a través del discurso, la música, literatura y películas. Lo que vemos, escuchamos, sentimos, ira, alegría y dolor, estas son las cosas que pasaré. Esto es por lo que vivo. Esta es una frase muy emblemática de Solid Snake y ya sé que fue algo larga, pero era necesaria porque habla de la descendencia más allá de la genética y con la transmisión de ideas. Y esto es básicamente otra mirada del meme. Y antes de presentarles a los invitados, ¿por qué estamos hablando de esto? Bueno, pues Metal Gear Solid 3 Remake o Delta regresa con bombo y platillo, fue anunciado recientemente. Pues Metal Gear regresa a la boca de todos y creo que es un momento ideal para hablar de aquello que alguna vez se tomó como predicciones de su creador, Kojima. Y para eso tenemos a una de las personas que mejor ha podido explicar, digamos, la mente de Kojima a través de sus videojuegos, que es Rollman, por lo menos para mí. ¿Cómo estás, Roll? Muchas gracias. ¿Qué peso me estás poniendo encima? Pero bueno, pero bueno, todo muy bien, gracias. Él, además de ser un ingeniero importante, estuvo trabajando en Japón, regresó y es un gran entusiasta de los videojuegos. Sí te pongo ese peso. Bueno, también nos acompaña Joaco, que siempre nos da una mirada distinta. Platicamos de la complejidad que tiene este tema, porque vamos a hablar de la transmisión de ideas a través del arte, de la literatura, como habla Solid Snake. Y básicamente es la memética, y Joaco creo que es uno de los que también puede explicarla. ¿Cómo estás, Joaco? Hola, ¿qué tal? Estoy muy bien. Y bueno, antes de irme de lleno, quiero recordarles que se suscriban en su plataforma de streaming de preferencia a Wanna Geeks. Pero además les quiero recordar que diario tenemos un noticiero, Wanna Geeks News, en el que también se pueden suscribir en su plataforma de streaming favorita. Entonces, dicho esto, les planteo un poquito el contexto de dónde surge Metal Gear. A ver, Metal Gear Solid es un videojuego de acción y aventura y sigilo que nace en 1998 ya Solid, en su forma 3D, ¿no? Desarrollado y publicado por Konami para PlayStation, cuyo creador es el ahora muy afamado director Hideo Kojima. Es uno de los lanzamientos más importantes que tuvo PlayStation y que ahora un poco es los pilares y los cimientos de lo que es. Y ahora sí, nos vamos de lleno. ¿Qué te dice esta frase, Rol? ¿Y cómo la relacionas con la memética? A ver. Mira, empiezas duro inmediatamente, así como dices, vas de lleno hasta el fondo. Pero el preámbulo, dinos primero también, perdón. ¿Qué es la memética? Si nos lo puedes explicar en... Ok, bueno, tratamos de sintetizarlo porque es un concepto bastante complejo, ¿no? El concepto nace de un libro muy importante, un libro de biología, curiosamente, ¿no? De un biólogo que hoy día es, precisamente por las cosas que ha dicho y las ideas que ha expresado y que han sobrevivido, no necesariamente para bien con el tiempo, Richard Dawkins. ¿No? Este amigo biólogo es un biólogo evolutivo que básicamente puso en la mesa en los 70s con un libro que se llama The Selfish Gene o el gen egoísta. Puso en la mesa una idea muy interesante. Decía, bueno, a ver, en la biología todos transmitimos información, ¿no? O sea, nosotros no somos solo cosas, no somos solo objetos, ¿no? Hay muchas cosas en nuestro día a día, en nuestra vida, que no podemos decir que son objetos o cosas y que son importantes en la vida, pues, en la vida misma, ¿no? Vamos a decir el sonido, ¿no? ¿Qué son las ondas? Las ondas no son objetos, ¿no? ¿Qué es la luz? ¿No? Podrías decir que es eso, no objeto, dependiendo de quién le preguntes y cómo. Y muchas otras cosas más, ¿no? Entonces la información no es necesariamente un objeto, pero es algo que transmitimos y que es importante transmitir en la idea de preservar o de perpetuar nuestra especie y cualquier especie, ¿eh? Pero no es la única manera con la que transmitimos información hacia otros, ¿no? En particular los seres humanos, ¿no? Los seres humanos llegamos a donde estamos gracias a que generamos un lenguaje complejo, gracias a que generamos algo que se llama la sintaxis.
¿no? Básicamente. Es que empezamos a tener un nivel diferente de comunicación del resto del reino animal. Entonces, de ahí nace esta idea, ¿no? Esta idea revolucionaria, si ustedes quieren, donde Richard Dawkins menciona, bueno, la genética claramente transmite información entre padres e hijos a través de estos mecanismos basados en la genética, pero en el mundo humano, no necesariamente solo el humano, pero particularmente en el ser humano nace esta idea de que puede transmitirse información a través de lo que conocemos como cultura. Entonces, el meme o esta unidad que él acuña en este libro es la unidad base de cultura, análoga al gen, ¿no? El gen, entendemos, es una porción del código genético que tiene una expresión, y esa expresión es la que por alguna razón tiene que sobrevivir a la siguiente generación o de alguna forma tiene que poder ser transmitida. Por eso se llama el gen egoísta, ¿no? Está buscando transmitirse, está buscando sobrevivir. Los memes son exactamente el análogo a esto en la cultura. Es la unidad de cultura que trata de sobrevivir hacia la siguiente generación o la siguiente entidad que la va a transmitir. ¿Y cómo lo tocan en Metal Gear, Rollman? Que te lo había preguntado previamente, pero creo que era interesante que supiéramos de qué estamos hablando. Bueno, importantísimo tal vez decirlo desde el principio, ¿no? Yo no soy ningún experto ni en genética, ni en memética, ni en ninguna de estas cosas. Bien lo dijiste al principio, soy entusiasta más bien. Pero el asunto, y que es parte de lo que a mí me llama más la atención de esta serie de Metal Gear, es cómo Kojima tiene muy buen ojo al entender que estas son las cosas que están sucediendo en el mundo, y él ve, al menos en esta época, ¿no? Donde están los Metal Gear Solid 1 y 2, él está viendo cambios fundamentales en lo que sucede alrededor de él, alrededor de Japón, ¿no? Siendo que Japón también, hay que decirlo, es una sociedad bastante más hermética que otras en el mundo. Entonces tiene muy buen ojo al discernir que el mundo está cambiando. Y el mundo está cambiando precisamente porque las comunicaciones que tenemos hoy, bueno, que teníamos desde los 90s, ¿no? El internet, el acceso masivo al internet, la democratización de esta infraestructura de comunicaciones, nos dio lugar a que la gente pudiera hacer una transmisión más rápida y fácil de ideas. Es decir, volvió más importante a los memes. ¡Wow! ¿No? Los memes en su concepción original, por supuesto, ¿no? Lo que hoy entendemos como meme, precisamente la idea del concepto meme ha ido transformándose, ¿no? Hoy muchas veces cuando pensamos en un meme no pensamos en esto que acabo de mencionar, porque eso es el concepto que viene en este libro, ¿no? Pensamos en una imagen con texto, pero eso es lo que sobrevivió, no necesariamente lo que debería de ser, sino que eso es lo que sobrevivió, y eso justamente viene a confirmar esto es la esencia del meme. Claro, tocas un punto importante que vamos a platicar un poquito más adelante, pero Joaco, platicábamos contigo con micrófonos apagados de la complejidad de este tema. Déjanos rascar un poquito de lo que investigaste o conociste sobre la memética, Joaco. Bueno, creo que Rollman lo sintetiza muy bien en este libro de Richard Dawkins, El género egoísta de 1979. Él hace una analogía entre la evolución genética y la evolución cultural. Dice que tenemos este replicador, que es como nos replicamos biológicamente, y un segundo replicador, que es el de la cultura, y que se parece bastante. Claro, esto nada más es una analogía, y hay otras analogías sobre la memética. El meme su base es que es replicable, y todo lo que se pueda replicar entonces entra en el campo de la memética. Si un meme es lo suficientemente atractivo para otras personas, si resuena en mucha gente, resuena en el alma, seguirá viviendo en nuestra cultura. Si no es tan exitoso en replicarse como un gen, pues simplemente se replicará algunas veces y desaparecerá de la cultura. Los memes son seleccionados de la misma forma en la que los genes son seleccionados. Se replican y se difunden mejor, tienen más posibilidades de sobrevivir. Estas ideas, estos memes, determinan nuestra cultura, nuestra alma, de la misma forma en la que los genes determinan nuestras funciones biológicas. Dicho de otra forma, los memes son el ADN del alma. Existen todas estas ideas. Tú tienes una idea, pero ¿es tuya? ¿En realidad es tuya?
¿O se te ocurrió a ti o es la idea de alguien más replicada hasta el infinito hasta que se vuelve sentido común? Por ejemplo, el libre albedrío. Qué curioso. El libre albedrío no se me ocurrió a mí, es una idea que viene de generaciones atrás y es la base del discurso ideológico de toda la democracia liberal y del comportamiento de millones de personas. Una cultura controlada por una idea de alguien de hace cientos de años, replicada hasta el infinito hasta que se vuelve sentido común. En esta saga de videojuegos que se trata de eso desde el principio, en Metal Gear Solid 5 hablan de cómo el lenguaje nos determina y de cómo la desaparición de lenguajes y de cómo la gente entiende el mundo y de cómo se comunica es la desaparición de culturas. Hideo Kojima a lo mejor no se nota, pero es alguien muy antiimperialista, probablemente socialista, y mucha gente no lo sabe, pero Japón es una sociedad que tiene una izquierda muy fuerte y el partido comunista más grande del mundo fuera de un país comunista. Y muchas de estas ideas están replicadas en Metal Gear Solid y están replicadas como una crítica a la cultura norteamericana muy, muy seria. Este asunto de la memética y de cómo la cultura, que tú dijiste muy bien en tu primera frase, de cómo la cultura nos sobrevive y de cómo la cultura nos determina y de cómo mueve nuestro ADN cultural y hay una evolución cultural al respecto. Nuestras ideas y nuestra cultura van a vivir más que nosotros y lo habíamos dicho en otro podcast, los sueños nos sobreviven, viven más que la persona que los soñó. Salta en varias partes y salta en una parte en especial en Metal Gear Solid Rising, me parece, en donde uno de los personajes se avienta esta frase maravillosa de los memes son el ADN del alma. Es una posesión, dice. Moldea nuestros puntos de vista y nos hace capaces de actuar de cierta forma y de justificar nuestras acciones. Nosotros no poseemos los memes, ellos nos poseen a nosotros. Es muy, muy profundo y a lo mejor parece increíble de un videojuego de hack and slash y de espionaje, pero creo que Kojima toca puntos sensibles de la cultura, que es la razón por la cual yo estudié comunicación, por ejemplo, porque siento que es exactamente lo que nos determina y lo que vamos a legar y lo que va a crear una sociedad nueva, lo que nos va a hacer evolucionar hacia otro lugar. La memética propone esta segunda evolución, esta segunda forma de ser diferentes, de convertirnos en una especie diferente, y lo dicen varios científicos. Dan Dennett se pregunta, tiene varios libros al respecto, pero se pregunta en una plática de TED. La telaraña, por supuesto, es un producto de la evolución, pero el Internet quizá no tanto. Las presas de castores son productos del darwinismo, pero la presa Hoover quizá no tanto. Entonces hablamos de muchas metáforas útiles, hablamos de los memes como el ADN del alma, también se ha usado la metáfora del virus, porque los memes se replican, se contagia. Una vez que uno se vuelve popular, lo vas contagiando a toda tu comunidad hasta que se vuelve popular por lo menos en cierta comunidad, y así funcionan lo que llaman como memeplexes. Las religiones, las ideologías políticas que tienen esta estructura autorreplicativa y autoperpetuadora, que además dentro de sus discursos están fabricados para replicarse. Y este juego, por lo menos Metal Gear Rising, habla mucho sobre el peligro de este tipo de estructuras y cómo muchas personas desde arriba están tratando de replicar su propio meme para aplicarlo a una sociedad y crear una brecha evolutiva de un tipo de sociedad que se parezca más a ellos y que le facilite más su discurso. Y aquí es donde entramos a memética y propaganda. El meme político es creado con fines de comunicación prácticos para cierta comunidad. El activista Javier Torret acuñó el término resonancia, que ya usé antes. Para que algo se vuelva viral, debe resonar en su público. Esto también fue notado por el académico Paolo Gerbaudo en su discusión sobre el 99%. El 99% es un meme que resonó en la clase media y la baja, que encontraron un elemento subjetivante, es decir, un nosotros somos, en el 99%, que se opone al 1% de los ricos del planeta. De tal forma, con este meme de 99%, no solo lograron unirse como una comunidad, sino además propagar su discurso a todos los rincones del planeta. El meme no solo se replica por sus cualidades, sino por la relación que esas cualidades tienen con las actitudes políticas, las ideas y los estados emocionales de la gente en general y del cuerpo político. Ahora, propaganda es un esfuerzo organizado por difundir una idea o una doctrina para transmitir un meme.
A veces tiene esta idea peyorativa de la propaganda es mala, y claro que sí, viene de una larga y documentada historia de manipulación mediática en el contexto de élites globales que usan estos discursos, estos memes, para imponer, digamos, su visión sobre los demás y poder pasar por encima de todo el meme, digamos, que se le resista. Pero para puntos de vista más académicos, la propaganda es comunicación persuasiva. Es decir, tiene la intención de convencerte y de influir en las opiniones y en las acciones de los individuos o de los grupos. Como los memes, la comunicación persuasiva, incluso en el campo político, no es en sí misma perversa, pero se puede usar de manera perversa. En estos videojuegos que critican sobre todo el imperialismo norteamericano, además del personaje Monsoon, que se avienta esta super frase de los memes son el ADN del alma, hay otro personaje muy particular que se llama Armstrong, brazo fuerte. Él se avienta todo un choro, porque además es muy chorero, son videojuegos muy choreros. Se avienta todo este discurso que es claramente anarcocapitalista y usa lo que los teóricos de la propaganda llaman conceptos glittering o conceptos brillantes, que son estas palabras bonitas que al asociársela con un discurso político pues evitan que tú las critiques o que pienses más allá, y entonces aventa cosas como libertad, democracia, América número 1, Make America Great Again, en una crítica política para nada sutil, pero que sí es muy certera sobre cómo Estados Unidos impone ciertos discursos para después imponer agendas de despojo y de militarización. Este tipo hombre fuerte tiene esta idea de la América en donde los débiles serán purgados y los fuertes prevalecerán, y que toda la gente será libre de vivir como mejor le plazca. Si tú buscas en el internet, sabrás que este discurso anarcocapitalista de hecho es muy popular y que de hecho muchas personas resuenan con el discurso de este antagonista espantoso, que es un senador norteamericano por el estado de Colorado. El individualismo extremo, la demonización del gobierno y de la ley y en general del concepto de sociedad es algo muy popular hoy en día. Hay incluso liberales que dicen de forma desparpajada la sociedad no existe, solo existen grupos de individuos con intereses específicos. Bueno, todos estos discursos son memes, que son parte de una red más grande, un memeplex, que se trata de difundir, porque eso es todo lo que un meme trata de hacer, ser replicado como un material genético. Y si tiene cierto éxito, va a moldear una sociedad a imagen de ese meme. Seremos controlados por esta idea. Joaco, abarcaste un montón de cosas. En alguna ocasión, Raúl Tamés, un coreógrafo de gran envergadura en Latinoamérica, me dijo que cuando una idea sobre la creación era considerada cierta, de inmediato se tenía que hacer la contrapropuesta porque podía ser muy peligrosa. Es un poco la extensión de esta idea que surge de la impregnación del alma, ¿no? Pero para aterrizarla, voy a fungir un poco aquí como el oyente que se perdió. El meme, la impregnación de una idea va desde una pintura hasta un discurso, hasta esta imagen con letritas y el perrito diciendo tengo ansiedad, o cuál es la configuración, pues, o sea... Creo que hay veces en que le damos demasiada importancia, ¿no? O tal vez hay ocasiones en donde va a tener mucha importancia, pero también en la vida normal puede ser que debiéramos entender cómo es que este mecanismo es parte de la comunicación. Podría decir dos cosas importantes de esto. Una, el meme es una expresión, ¿no? Como decimos, una expresión de una idea. En ese sentido, el meme no existe para otra cosa más que para replicarse a sí mismo. No tiene que ser una idea buena, no tiene que ser una idea mala, no tiene que ser una idea verde o amarilla o de cualquier otra forma. Los memes no tienen que ser buenos para algo aparte de replicarse. Lo único para lo que son buenos o para lo que deberían ser buenos es para sobrevivir. Entonces, ¿esto qué significa? Que la relevancia de la comunicación queda en un segundo plano. ¿Qué tan importante es tu mensaje? No es tan relevante como el transmitirlo y que se quede, ¿verdad? Entonces, es un ejercicio interesante tratar de separar las dos cosas. Decía, no recuerdo de quién es esta frase, no sé si es de Bernard Shaw. ¿Cuál es el problema más grande en la comunicación? La ilusión de que se ha dado a cabo. Ese es el problema más grande de la comunicación. El yo decirte algo y que tenga la idea de que tú entendiste lo que yo quería decirte.
El ejemplo que más se me queda en la mente al escuchar todo este tema de la propaganda, al escuchar todo este tema de cómo hay una manipulación política y todo esto, inmediatamente me remonta a una obra que es bastante antes de Metal Gear Solid, que es V for Vendetta, ¿no? Este cómic de Alan Moore, donde se habla de esta sociedad, una distopia, no sé, pero la idea es que en esta sociedad es una Inglaterra del futuro, donde existe pues un mecanismo como tipo Big Brother, ¿no? Del libro de 1984 de Orwell. Digamos que el gobierno británico está dividido como en órganos que tratan de manipular la sociedad hacia un discurso particular, ¿no? Hablando o repitiendo un poquito esto que se habló de la propaganda, ¿no? Está una entidad en el gobierno que se llama la boca, está otra entidad que son los ojos, está otra entidad que son los oídos, están los brazos, está todo esto y vamos, el poder judicial, el poder legislativo, el poder tal, están reflejados de esta manera, ¿no? Como si fueran las partes de un cuerpo. Entonces, es muy interesante porque V for Vendetta se trata de una cosa muy especial, que es justamente esta manipulación, como pues hay una parte anárquica en el personaje principal y pues hay toda una historia que no quiero spoilear, ¿no? Para los que no la han leído. Pero lo que es más interesante realmente no es tanto la obra por sí misma, sino cómo fue expresada o cómo fue después potenciada en el momento en que la hicieron una película. Esta película o la adaptación a una película la hicieron los hermanos o hermanas o no sé qué son esta semana, Wachowski. Estos directores, ¿no? Que hicieron The Matrix en los 90s, tomando, por supuesto, además, ¿no? Material de otros lugares no suyos, ¿no? Tomando de Ghost in the Shell y tomando de Shadowrun y tomando de otras cosas para hacer The Matrix. Lo mismo también hicieron con V for Vendetta. Toman, en este caso, pues ahora sí es francamente una adaptación y pintan esta obra de una manera completamente diferente. Cambian completamente el final, cambian completamente la intención de cómo debería ser visto V for Vendetta en el libro original, cuál es la intención del autor original de Alan Moore, y lo pintan de una manera que es mucho más digerible para las masas, que es incluso hasta cierto punto opuesta a cómo era la intención original, ¿no? Tendríamos que hacer un análisis muy interesante sobre eso, pero podríamos llevarnos algunas horas, pero lo que sucedió con V for Vendetta en el caso de la película es que explotó. Y entonces ves a todos estos anónimos y ves todos estos las ocupas de Wall Street y ves todo esto que incluso también comentaron ahorita, ¿no? El tema de los 99% y la, con las máscaras estas de Guy Fawkes, que son las que se popularizaron con esta película, ¿no? Que vienen de obra original también y que tienen una intención completamente diferente y que además pues se supone es un discurso anticapitalista y antiimperialista y cuánta cosa, mientras que todos los que están poniéndose las máscaras se les están comprando a quien tiene los derechos, que es Warner, ¿no? Y le están pagando regalías a este imperio capitalista del que se quieren quejar o al que están en contra, ¿no? Entonces, la manipulación va en niveles muy complejos, ¿no? No solamente Richard Dawkins aquí me suena en esta parte o me resuena, ¿no? Hablando también de la parte de resonancia, sino también otro biólogo que se llama Robert Trivers. Robert Trivers es también un biólogo evolutivo que habla del autoengaño, de la importancia del engaño hacia los demás y del autoengaño para poder recibir una comunicación que te es útil. Entonces hay una parte en esta comunicación que no es simplemente yo te hablo a ti y tú tratas de entender lo que yo te digo, o yo estoy pensando que te voy a dar un mensaje que a lo mejor quiero que sea útil para ti o donde estoy buscando manipularte. No, es en dos vías, no solamente en el hecho de la comunicación entre nosotros. Es en dos vías para mí y en dos vías para ti. Yo me estoy autoengañando tal vez en algún punto en donde quiero expresarte algo porque me es útil a mí y yo quiero pensar que te está siendo útil a ti cuando tal vez no lo es y viceversa, ¿no? Entonces es muy interesante creer, y esto es una frase de Robert Trivers en alguno de sus libros: es muy ingenuo pensar que la comunicación solamente es, digamos, punto a punto entre los interlocutores, ¿no? Es muy ingenuo pensar que estamos tratando de decirnos la verdad, o es muy ingenuo pensar en que estamos tratando de
hacer las cosas de manera honesta, como seres vivos, porque esto ya no es, aquí en un principio hablábamos mucho de cómo esto es particular para los humanos, ¿no? La parte de la memética. Esta parte de la comunicación la vemos en mucho del reino animal, ¿no? Es algo fundamental tal vez en la comunicación, donde tenemos que no solamente tratar de presentar una idea o expresar o transmitir cierta información, sino que además tenemos que cargarla de una manera que garantice o que mejore las posibilidades de que esa información tenga el impacto que deseamos para nuestro interlocutor, incluso para nosotros mismos. Queremos decirle bonita a la chica, queremos decirle inteligente al amigo, queremos hacer muchas cosas que no necesariamente coinciden con lo que nosotros realmente pensamos, pero queremos complacer a veces cuando se trata de complacernos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, no podemos decir que el meme sea tan simple como el hecho de transmitir una idea en este sentido ya, ¿no? Estamos hablando de que hay capas de comunicación abajo de esto que son mucho más complejas de lo que imaginamos. Uy, Rol. A ver, Joaco, te aviento una pregunta y me voy lentamente. ¿Crees que, retomando con esta idea que termina, Rol, estos memes, que ya hablo de la complejidad, pero los tan básicos o la idea, como la primera idea que nos viene cuando hablamos de memes hoy en día, ¿conservan capas de profundidad, Joaco? Estos memes del perrito de la ansiedad, de no quiero ser adulto, ¿conservan esas capas o ya estamos ante una como simplificación y pérdida de toda esa información que justo nos trastoque de varias formas, Joaco? ¿O qué opinas o qué piensas? Pues estás hablando normalmente de memes de internet, ¿no? Un meme es prácticamente cualquier fragmento de texto que pueda ser replicado, y la única diferencia entre un meme de internet o un meme de la cultura popular o entre un meme académicamente hablando es que el meme de internet se define por su éxito. Un pedacito inocente de información como un video, una canción, una imagen o una frase replicándose de una comunidad en otra comunidad y quizá ganando reflectores en medios tradicionales y luego logrando el estatus de referencia cultural, es la notoriedad. Para la academia cualquier cosa susceptible de replicarse es un meme, pero en la internet un meme es el que ha logrado cierto estatus y cierto grado de replicabilidad. Esa sería la única diferencia. Un meme toma muchas formas. Como bien nos dijo Rollman, a veces puede ser malinterpretado. A veces tiene el significado contrario al que tenía en un principio. Un buen ejemplo es la palabra bananero, que significaba un país que ha sido tomado como una plantación por una empresa transnacional, pero si tú vas al internet la gente lo usa exactamente de la forma contraria. Lo usa simplemente como un sinónimo de chafa o de agreste o de tercermundista. Otro buen ejemplo es, y hacían el ejemplo de las máscaras de V de Vendetta, los memes además son perfectamente partibles, reducibles a pequeñas fracciones, y la máscara de V de Vendetta es un buen ejemplo. Lo que pasa es que la película resuena en términos de resistencia, resuena en términos de crítica a la sociedad del espectáculo, resuena en términos de los estados policíacos. Todos estos memes independientes pues un poco se van quedando atrás y nos quedamos nada más con lo que medio representa ese tipo de cosas. ¿Cuál es la contradicción ahí? Pues precisamente lo que nos acaba de decir Rollman. Estas críticas a estas sociedades mientras las estamos apuntalando, comprando la máscara. Hay otra idea de V de Vendetta con la que me quiero quedar. No, puedes matar a un hombre, pero no puedes matar una idea. Y aunque los memes se pueden ser no tan exitosos, no logran la referencia cultural o la notoriedad, y voy a pasar a la metáfora genética de nuevo, son como los alvéolos. El material genético no se pierde, simplemente se queda dormido. Y se queda ahí en el material genético del organismo durante generaciones y generaciones hasta de repente volverse a manifestar en una de esas. Entonces, esa es la idea de V de Vendetta que quiero rescatar ahí. ¿Son los memes lo que eran antes? No, han ganado diferentes significados. Existe este significado de la cultura pop, el significado académico, el significado de internet, pero no se contradicen, nada más nos referimos a diferentes campos. Hay otras metáforas. La metáfora del virus es muy interesante.
a pesar de que a veces tiene una connotación negativa, a veces es muy útil porque efectivamente se propagan. Y de ahí viene todo este término de se hizo viral. Cuando hablamos, por ejemplo, hablamos hace algunos episodios de The Last of Us y platicábamos sobre cómo las ideas, y sobre todo la idea de que nosotros estamos en lo correcto y los otros no, pueden llegar a comportamientos destructivos o hasta autodestructivos. El videojuego usa la metáfora de un hongo que infecta el cerebro, lo secuestra y hace que los organismos actúen en el interés no de sí mismos ni del grupo, sino del hongo. Este hongo se puede decir que es una metáfora de una idea, un meme. Y así como el hongo, la característica principal de un meme es que se replica, se contagia y lo hace para asegurar su propia supervivencia y prosperar. Hay muchas otras metáforas, por ejemplo en el videojuego. Es muy interesante la metáfora del lenguaje. En Metal Gear Solid Phantom, me parece, uno de los antagonistas se llama Skullface y toda su onda es que creó un parásito. Este parásito se activa con el lenguaje y este parásito está hecho para eliminar de la faz de la tierra el idioma inglés. Y esta es una crítica de Kojima a cómo el inglés se ha convertido, y lo dice ahí mismo, en una lengua franca, es decir, la lengua universal que usan todos para la misma cosa. Y cuando esta lengua franca desaparezca, entonces, ¿qué va a pasar con el sistema mundial? Cada uno va a tener que volver a sus idiomas originales, van a resurgir de la nada como alvéolos o genes dormidos, y la sociedad va a ser completamente otra. Esta es una idea que viene de una queja japonesa a la colonización americana de su propio territorio, pero también de los angloparlantes de la India y de muchos otros territorios que simplemente destruyeron su cultura al destruir su idioma y que fueron pervirtiéndolos y colonizando las mentes como parásitos y haciendo que se comportaran de maneras completamente ajenas a su propia naturaleza. Este tipo de quejas al imperialismo, usando la memética, usando el lenguaje, usando los símbolos y cómo estos símbolos cambian la mente de las personas, es constante en Metal Gear Solid y el trabajo de Hideo Kojima desde el principio. Hay una crítica al imperialismo constante y ya los últimos videojuegos creo que ya pasaron del subtexto al texto completamente, con estos personajes anarcocapitalistas y una crítica a la sociedad militarista y a los golpes de Estado y cambios de régimen para instalar esta misma dinámica depredadora capitalista, que de todos modos ellos se autoengañan. Quién sabe qué tanto es un engaño y quién sabe qué tanto es propaganda, pero finalmente lo han llegado a ver como algo inherentemente bueno, como una nueva naturaleza humana o la naturaleza humana de verdad. Entonces, así es como funcionan hoy los memes. Y yo creo que nada más el vehículo, es decir, el internet o la televisión o las películas norteamericanas, son nada más formas de propagarla, como un huésped puede ser forma de propagar el hongo o cualquier otro virus. Por eso la metáfora del virus es interesante, aunque tiene sus connotaciones negativas y es un poco limitante. Creo que es adecuada. La parte negativa de esta idea, la viralización, es que tomas por rehén, ¿no? el sistema de transmisión, digamos. O sea, no es tanto que se replique, porque al final todos los genes están buscando replicarse, y todos los memes igual, ¿no? O sea, no puedes culpar a un gen, no puedes culpar a un meme por querer replicarse, no puedes hacer eso, pero sí de hacerlo a costillas de algo, de un método de transmisión o de un sistema que podría vivir sin eso, ¿no? Entonces esa es la parte que podemos entender como negativa de la viralización, que es un hijack, diríamos en inglés, ¿no? Que está tomando por secuestro un sistema o parte de un sistema o un mecanismo para poder aprovecharlo en su favor y transmitirse, ¿no? Cuando no necesariamente lo podría hacer de otra manera. Y también hay ambientes y condiciones que hacen más propenso que cierto gen, cierto meme se replique de manera más exitosa y resuene en más personas que otros. Esto también viene con una condición ambiental, no es nada más así, no es nada más un hack del lenguaje. Como la genética tiene sus condiciones. Correcto. Sí, justo regresando un poquito a la parte de Metal Gear, en Metal Gear Solid 3,
en un tráiler, ¿no? Donde Kojima ya había hecho bastante clara la intención de empujar estas ideas hacia el frente en la serie. Pone MGS, las siglas de Metal Gear Solid, ¿no? Hace por ahí un juego de palabras donde pone meme o meme, ¿no? Gen, ¿no? El MG, y scene, ¿no? Escena, la S, ¿no? Como diciendo, bueno, también el ambiente es importante. Y entonces parte de la trilogía que él quiere hacer, o de este discurso en la trilogía que él quiere hacer con Metal Gear Solid, el 1, el 2 y el 3, es precisamente eso, que en el primero se trata de genética, en el segundo se trata de memética, y en el tercero se trata del ambiente, de cómo el ambiente influencia al personaje, a la historia, y cómo es un actor más en la construcción de la serie. Wow, wow. A ver, es una cosa mucho más compleja de la que se podría imaginar a primera vista, y podríamos de verdad, simplemente de los autores que hemos mencionado, los temas, de la transmisión de ideas, del plasmar el alma, de esta idea platónica de la, ¿no? Incluso Inception lo menciona, sobre la viralización de las ideas, la transmisión de ideas, la implantación de que te puede cambiar la mente. La ciencia ficción y el cine, a pesar de que vive una etapa un tanto extraña, todavía puedes encontrar grandes cosas, como en los videojuegos. Metal Gear Solid es un ejemplo. Quisiera ya pasar a los datos curiosos, porque como decía, si no, este tema se hace de 5 horas y yo creo que por encimita. Sí. Antes quisiera ir a una pausa comercial y regresamos en un segundito. Regresamos de la pausa comercial. Quisiera, Rol, que nos dijeras qué podríamos encontrar en Metal Gear interesante, ¿no? O sea, como 3 temáticas que a ti te resultan interesantes, más allá de la superficie de balazos, espionaje y, ¿no? O sea, ya este es uno, la memética, pero dame 3 temas que podríamos encontrar interesantes en Metal Gear. Bueno, una de las cosas que más me fascinó, de hecho, de todos los Metal Gear Solid, que hay que separarlos de los primeros Metal Gear, ¿no? De estas 2 versiones anteriores que salieron en MSX y luego en Nintendo, etc. La serie como tal, Metal Gear Solid, el juego que más me gusta de esa serie es el primero. Y el primero habla mucho de todo el tema de la teoría nuclear disuasoria. Tal vez hoy es un tema que no está resonando justamente como debería, porque pues, es un tema súper, súper importante para todo el planeta, y que es algo que sí teníamos en la mente como niños incluso, ¿no? En los 80s, en los 90s todavía. Es este asunto donde tenemos muchas naciones en el mundo que están armadas hasta los dientes con armas nucleares. Y esta parte es ridícula y es estúpida como civilización. Tenemos muchas más armas nucleares de las que necesitamos para destruir el planeta, ¿no? Eso es súper interesante, ¿no? Pensar simplemente en esto. ¿Por qué si podemos destruir el planeta entero con 100? ¿Por qué tenemos 30,000? ¿Cuál es el punto de tener 30,000 si con 100 no pasamos de 100? ¿No? Simplemente no necesitamos, por poner números, simplemente, ¿no? No sé exactamente cuáles son las cifras, pero ¿para qué necesitamos esto? ¿No? Entonces hay una teoría que es parte de todo lo que llamamos la Guerra Fría en el siglo pasado, que esto fue después de la Segunda Guerra Mundial, donde teníamos como naciones, no México en particular, pero sí Estados Unidos y la Unión Soviética, tenían mucho esta idea de, bueno, pues a ver, si yo tengo más armas que tú, tengo mayor posibilidad de que si por alguna razón tú me atacas, ¿no? Yo tengo sistemas con los que voy a poder contestar. Y entonces, pues como tengo más armamento, si tú tratas de destruir primero lo que yo tengo, bueno, pues a mí me va a quedar lo suficiente para destruirte, incluso aunque yo ya esté muerto, ¿no? Entonces había sistemas automatizados y cuánta cosa. Hay películas que hablan de eso, incluso
escenarios reales donde estuvimos a punto de que estos sistemas se activaran solos, ¿no? Lo cual también nos dice mucho de esta parte de la automatización y lo que llamamos, entre comillas, inteligencia artificial y las responsabilidades que tenemos hacia el futuro con esas cosas. Pero el asunto es que en esta idea de si yo te trato de matar a ti, tú me puedes matar 2 veces, ¿no? Y si falla una, la otra, ¿no? Tenemos este concepto que se llama la destrucción mutua garantizada, ¿no? La Mutually Assured Destruction, ¿no? O MAD, MAD. Esta idea es, a ver, es lo que al mismo tiempo, ¿no? Aunque suene horrible, al mismo tiempo es lo que nos mantiene en equilibrio. Si no nos matamos es porque yo sé que tú me vas a contestar con la misma o mayor fuerza que con la que yo te estoy atacando. O viceversa. Entonces, estamos en paz y estamos en equilibrio porque sabemos que si cualquiera de los dos estornuda o hace algo, un mal movimiento y activa todo esto, eso nos va a destruir a ambos o nos va a destruir a todos en este caso, porque bueno, en particular en la Guerra Fría, que era más el bloque capitalista contra el bloque socialista, o Estados Unidos contra la Unión Soviética y todos sus aliados particulares, pues justo de eso se trata todo el tema de Metal Gear Solid 1, de cómo eso afecta a la vida de las personas, de cómo eso afecta a la vida de los personajes, de cómo afecta la construcción de la civilización que tenemos, de la sociedad, ¿no? Porque estas ideas pueden sonar terribles, pero al mismo tiempo también alimentaban otras cosas. Vamos a decir que la tecnología que llevó al hombre a la luna, que llevó a las sondas, a los Voyager, ¿no? Que las está llevando fuera del sistema solar ahora, todas estas cosas vienen exactamente de la misma hambre por avanzar la tecnología de propulsión en este caso, que tanto servía para explorar como servía para poder atacar a la nación de enfrente, ¿no? Es exactamente la misma tecnología y el dinero o la justificación, el discurso propagandístico, si ustedes quieren, de ir hacia las sociedades, vamos a explorar el mundo, vamos a explorar tal cosa, pero al mismo tiempo te estamos defendiendo del de enfrente, ¿no? Y siendo la misma tecnología, yo sé que si llego a la luna, entonces puedo llegar a tu casa con un botón, ¿no? Básicamente. Entonces, así podemos sintetizar un poquito lo que está tratando de decirnos Kojima en Metal Gear Solid 1, en la importancia de esta situación y de cómo eso hizo al mundo lo que es. En el segundo juego se trata un poquito al revés, es de tomar cómo el mundo está cambiando, ¿no? Y cómo eso modifica lo que quiere decir la secuela. Claro. Ok, de ahí tienen para dónde agarrarse y yo les dejo una tercera. Un poco Nolan en Oppenheimer te trata de sintetizar esto, o sea, ya con el tráiler te das cuenta de que para allá va. De hecho, hay un momento, digamos spoiler alert para los que no les gustan los avances, que a Oppenheimer dice, ya tenemos la bomba, y le dicen, ¿y ahora? ¿Ahora qué? Y él dice como, ¿y ahora? Y se queda como pensando, ¿no? Y es, pues lo que sigue es un poco lo que dices, Rol, que plantean en Metal Gear Solid 1. Ahí tienen para deshacerse horas. Vamos con las conclusiones, Joaco. Tu conclusión respecto a este tema muy vasto y que rayamos la superficie, pero creo que dejamos un tanto claro. Déjame te aviento 2 datos curiosos. Échalos. Ya dije que Kojima es un socialista, ¿no? Por ahí de Metal Gear 0 hay una evidente crítica a Guantánamo, donde Solid rescata prisioneros de una jaula que tienen pies y manos amarrados y una bolsa en la cabeza, y algunos se sueltan llorando en lágrimas mientras los llevas al helicóptero. Pero en Metal Gear Solid 5 hay toda una conversación alabando al Che Guevara, de cómo tomaban mate con sus camaradas y se sueltan diciendo, era un gran hombre, uno de los humanos más completos del siglo XX, una de las figuras más icónicas, más que un ícono, un verdadero revolucionario y un guerrero.
cosa que es bien chistosa viniendo de un videojuego de hack and slash. Pero sí, casi no es muy discreto en su opinión política en público, pero sus juegos creo que no, creo que se va hasta la cocina. Claro, eso es muy bueno. Ahora sí, te aviento una conclusión. El lenguaje es para los seres humanos como nadar es para un pez. Significar y comunicar es algo que hacemos como parte de nuestra naturaleza biológica. Es lo que nos distingue como especie y es lo que nos permite trascender más allá de nuestra biología. Una evolución paralela que hace que cada nueva generación tenga ventaja sobre las anteriores, pues las que vinieron antes ya integraron su información, sus memes en el código genético de la sociedad y así nunca empezamos desde cero. Existen caminos sinuosos en esa evolución. Evoluciones aberrantes, existen genes suicidas. El reto es reconocer los memes de nuestro código que nos impiden evolucionar y saber rescatar los genes latentes que parecemos haber olvidado y que nos hacían un organismo más complejo y empático, más social. Wow. Ahí está la conclusión de Joaco. Rollman, ¿tu conclusión? Mira, creo que en esta misma charla hemos estado usando términos que desde el punto de vista de la memética tienen mucho sentido, pero volviendo un poco a lo que mencioné de la parte del autoengaño, simplemente los usamos porque nos son útiles sin que necesariamente tenga que tener una definición correcta o una definición objetiva, ¿no? ¿Cuáles son esos que usamos hoy, por ejemplo? Usamos pues definiciones como la sociedad, ¿no? Alma, ¿no? Mencionaron que el alma, que si esto es parte del alma o no, y bueno, pues qué es el alma, ¿no? O cómo defines sociedad, o incluso cómo defines vida. Regresando a la parte del replicador, que es la que origina todo esto, ¿no? En el libro de Richard Dawkins, ¿a qué se refiere con esto del replicador? El replicador es esa primer molécula, podríamos decir. Ni siquiera estamos hablando o estaríamos estirando o no, tal vez ni siquiera nos tendríamos que meter a si esto está vivo o no. Tendríamos que redefinir tal vez la línea en donde, que al final es una línea en la arena, en donde marcamos que empieza la vida y si esto en la biología o en la química es vida o no. Es más, entre la química y la biología ya es suficientemente turbia la línea, pero este replicador es esta primer molécula que es capaz de replicarse a sí misma, ¿no? Eso es a lo que se refiere. Esta primer molécula que no sabemos, porque pues no estuvimos ahí, hoy todavía no tenemos una certeza y quién sabe si alguna vez la vayamos a tener, de en qué momento empezó a replicarse esta primer molécula que después se convirtió en un aminoácido, una proteína, etcétera, y después se convirtió en un organismo, ¿no? ¿En qué momento marcamos cada una de estas cosas? Eso es algo que tenemos que pasar tal vez siglos enteros en definir realmente, ¿no? Para poder descubrir y rehacer todos estos términos de una manera que no sean que sean más correctos y que no simplemente sean útiles, porque eso es lo que son hoy día, son útiles. Que si algo está vivo o no, tal vez no lo sabemos, ¿no? Pero pues, nos es útil usar la palabra vida para definir qué queremos expresar. Que si el alma existe o no, nos es útil. No tenemos que definir ni nos importa realmente, ¿no? En la gran visión de las cosas no nos importa si el alma existe o no. Podríamos debatirlo por muchas formas, pero no importa, porque lo único que queremos es que sea útil para la discusión de hoy. Y entonces así nos podemos ir con una gran cantidad de cosas, ¿no? que hablamos hoy. Y eso es exactamente lo que está buscando también Kojima, no hay que engañarnos. Él está usando todos estos conceptos porque le son útiles para un mensaje. No necesariamente tiene que definirlos, no necesariamente tienen que ser correctos, no necesariamente él va a proponer algo de una forma tangible o de una forma concreta. A muchas de las cosas las va a dejar precisamente para que la audiencia las resuelva, para que la audiencia las reflexione y las defina como se les dio la gana. Y que a su vez eso pues tome su propia vida
¿verdad? O piensa la gente que es el alma del juego, ¿verdad? ¿No? Y que esto es lo que al final trasciende en el mensaje que Kojima quiere dejar hacia sus jugadores o hacia su audiencia. Wow, esto ya se tomó profundidades así casi inimaginables, pero al más puro estilo, yo pienso que Christopher Nolan hace muchas de las cosas que hace Kojima, pero de una forma sumamente condensada al más puro estilo de Baltasar Gracián. Y respecto a lo que dices sobre la utilidad de la creación de conceptos y nuestra conveniencia, en algún punto en Tenet el protagonista le pregunta a su compañero que si la salvación del mundo es regresando, ¿no? Haciendo este backwards que la película trata, y que de hecho la película te dice: todos estos temas son súper complejos, yo nada más los voy a enunciar y ya te voy a enredar, ¿no? Y en algún momento el protagonista le dice: oye, ¿y es verdad que es nuestra salvación? Como regresar y como depurarnos. Y le contesta a su compañero Neil: no importa, pero es lo que ellos creen. Y eso, señores, es una frase al más puro estilo Baltasar Gracián, que nos dice muchas cosas sobre nuestra humanidad y sobre los que somos. Y la próxima vez que estemos observando algo en la televisión o que estemos perdiendo nuestro tiempo creyendo que nada de lo que observamos tiene mucha importancia, hay que recordar la profundidad de todo aquello que observamos, ¿no? En alguna ocasión, una admirada amiga llamada Tania Franco Klein, es una de las mejores fotógrafas de Occidente, me dijo que cada vez que va a empezar una obra, depura todo lo que observa, porque todo cambia si lo vomita sin tener cuidado de lo que está viendo. Y así es nuestra vida. Y la memética y los memes también nos dicen eso de lo que somos, que no sabemos si estamos vivos o no, pero sí vamos vomitando lo que observamos. Y hay que tener cuidado y hay que ser responsables con lo que vemos y yo creo que también con lo que decimos. Y bueno, muchas gracias, Rol. O sea, de verdad es una conversación de las más interesantes y complejas que hemos tenido. Joaco, excepcional como siempre. Me despido. Esto fue Wanna Geeks. Gracias. Esta ocasión Juan Bernardo en los controles, Javier Martret en producción general, Luisa Cantú en dirección general y nos escuchamos para la próxima. Me despido. Suscríbete a Wanna Geeks, una producción original de Audiocentro. Con la participación de Ricardo Yaguaca y Joaquín Ortega. Edición Héctor Mondragón. Producción Javier Martret. Dirección general Luisa Cantú. Audiocentro.